Muy bien, hermanos. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la predicación en esta mañana, después de este tiempo hermoso que pudimos pasar cantándole al Señor, ¿no? Desde lo más profundo de nuestro corazón, teniendo un entendimiento de lo que Dios ha hecho en muchos de nosotros ya, sabiendo de que podemos glorificarlo, ¿no? De manera individual en nuestras vidas y de manera particular cuando estamos solos, no solamente aquí, hoy congregados, como cada primer día de la semana, que por otro lado es un mandato del Señor y es una alegría y un gozo y nos reunimos de manera voluntaria, sino también cuando estamos solos en nuestras casas, en nuestras vidas de todos los días, ¿no? Poder alabarle y glorificarle por lo que Él ha hecho en Cristo. Porque esa es la mayor razón de todo esto, ¿no? Lo que el Señor Jesús ha hecho por las almas de los pecadores. Y cuando nosotros tenemos una consideración de lo que Cristo ha hecho en las almas de los pecadores, sin duda alguna eso nos transporta a esa confianza que mantenemos por su gracia, ¿no? En nosotros durante esta vida, pero sí que nos transporta también a ese tiempo venidero, a ese tiempo final, ¿no? Gracias. A ese tiempo final en el cual los hijos de Dios estarán con su Salvador. Nosotros hoy nos podemos reunir aquí y tenemos distintas edades, ¿no? En nuestras vidas hay niños, hay personas un poquito más, vamos a decir, adolescentes, jóvenes, hay personas que ya tienen o están promediando la mitad de la edad, por decirlo así, en la vida, aunque uno no sabe cuánto va a vivir, y quizás también hay personas mayores, pero todos, un día llegaremos al final de nuestras vidas y tendremos que compadecer ante el Señor. Tendremos que estar delante de Él, ¿no? Y de acuerdo a lo que hayamos creído en esta vida y la fe que nos haya movido como hijos de Dios, bueno, los hijos de Dios no irán a condenación, es lo que dice la palabra del Señor. Pero aquellos que quizás todavía han, hasta ese tiempo, descartado a Cristo, descartado su obra, dejando de lado, su obra en la cruz para salvar a los pecadores, bueno, aquellos tendrán otro final. Un final duro, porque va a ser un final eterno, lejos de Dios. Lejos de poder decir, Señor, cambia mi realidad, ya no va a haber tiempo. Señor, cambia este lugar horrendo al cual voy, ya no va a haber tiempo. Pero la iglesia, hermanos, aquellos que un día han recibido a Cristo como su Salvador, tiene un pensamiento en ese tiempo eterno y tiene un pensamiento, vamos a decir, más cálido, mejor, mucho más bendecido, ¿no? Para el reposo eterno. Y eso es lo que nosotros estamos tratando hace ya algunos domingos, ¿no? Ese estudio, por lo menos tener una visión un poco más clara del reposo eterno de los santos. Y hoy vamos a ver el carácter de los santos que entran en ese reposo. O sea, el carácter de los hijos de Dios. El carácter que hoy debiera tener un hijo de Dios para decir con total seguridad, el Señor me abrirá su puerta, me abrirá las puertas de ese reposo eterno el día que ya no esté más aquí. Así que seguimos avanzando, hermanos, en esta serie sobre el reposo eterno de los salvos. Nosotros ya hemos visto la naturaleza de ese reposo. Espero que realmente ustedes hayan podido recordar o puedan recordar algo, por lo menos, de esa predicación. Pero también hemos visto los preparativos de ese reposo, ¿no? Y finalmente, la última enseñanza, la última predicación sobre este tema, vimos las excelencias de este reposo. Y una de las excelencias que nosotros vimos era que es una posesión adquirida por Cristo para su pueblo. Y que esa posesión es una posesión que es gratuita para nosotros. Nosotros vamos a entrar al tiempo del reposo eterno no como en un hotel, no como teniendo esa pulserita
que hoy nos permite un all inclusive, le dicen, yo no sé inglés, ustedes saben que yo no sé inglés, quizás he dicho cualquier cosa, pero que nos permite entrar a un lugar en donde no es un hotel, es un tiempo eterno con el Señor. Y eso es gratuito, no hay que pagar absolutamente nada, como en un hotel quizás. No es ningún spa ni nada de eso en el cual nosotros nos sentiremos bien, sino que será un lugar de reposo eterno junto con los santos que han creído lo mismo. Pero dentro de esas excelencias vimos que era un don gratuito que le costó muchísimo a Dios, que para nosotros es gratuito, pero que a Dios le costó la sangre de su Hijo. El mismo Dios entregándose en la cruz a causa de nuestra mala manera de vivir, de nuestros pecados. Pero también decíamos que otra de las excelencias es que ese lugar va a ser un lugar solamente para los santos. Para los santos, para los hijos de Dios, para la iglesia, para el pueblo de Dios, ¿no? Nadie más que ellos entrarán en este reposo eterno de los santos. Ahora bien, si nadie más que los santos entrará en ese lugar, en ese cielo eterno, en esa Jerusalén celestial, en ese anhelado lugar por el pueblo de Dios, un lugar limpio, un lugar perfecto, un lugar único en todos sus aspectos, en donde no hay ninguna anomalía como las que, o a las que estamos nosotros acostumbrados en esta vida, de todo tipo, personales y comunes a todos los hombres. Entonces es necesario recalcar, hermanos, o recordar cuál es el carácter de las personas que entrarán en ese reposo. Y lo que vamos a ver hoy nos tiene que llevar a examinar nuestros corazones una vez más, como siempre, porque de eso se trata la vida de aquellos que decimos ser hijos de Dios, de examinar nuestros corazones a la luz de la Escritura, de examinar nuestras vidas, a ver si están caminando con Cristo o como Cristo pretende que caminen sus hijos. Porque la consideración que nosotros hagamos de este examen personal nos va a llevar a decir, bueno, realmente debo arrepentirme. O quizás, Señor, ayúdame a vivir a la manera que tú me pides en tu Escritura. Cualquiera de las dos posibilidades se pueden dar en nuestras vidas, pero sin duda el examen tiene que estar. Y cuando nosotros vemos o hablamos o nos ponemos a meditar sobre el carácter de aquellos que entrarán en ese reposo, tenemos que pensar que ese carácter se moldea siempre con la Escritura y con una vida plena en Cristo, no de otra manera. El carácter de los hijos de Dios se va alineando, se va fortaleciendo, se va diseñando en esta vida de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, muchos piensan que sin duda alguna, o sin duda quizás lo dicen en su corazón, yo voy a entrar en ese lugar. Y sin duda también las razones para pensar eso pueden ser muchas, hermanos. Muchas cosas nos pueden pasar por la cabeza. Puede partir de un entendimiento teológico o doctrinal. Bueno, la palabra dice que entraremos, ¿sí? Puede ser desde ese punto de vista hasta una simple intención de entrar porque va a ser un buen lugar. O porque quizás lo merezco cuando ya no estemos más aquí. Pero yo lamento decir, hermanos, que nada de lo que nosotros podamos pensar o afirmar o anhelar desconectado de una plena vida en Cristo según el Evangelio, nada de eso va a servir para que el Señor nos abra finalmente las puertas. Si el Señor ha rescatado nuestras almas, entonces esta vida tiene que ser consecuente a ese rescate y es consecuente, por ese rescate de acuerdo a lo que la Biblia dice, no de acuerdo a los anhelos personales
no de acuerdo a lo que creo que va a suceder con mi alma en el tiempo final, sino comparando la Escritura con mi vida. Si estoy viviendo de acuerdo a lo que el Evangelio dice, y no porque sea una mera obra mía, porque no es una mera obra de hombres, sino porque Cristo está actuando con su gracia en mí para llevar adelante lo que Él me pide. Nada de lo que nosotros podamos pensar y afirmar o anhelar para entrar puede estar desconectado de una verdadera transformación del corazón. Lo que quiero decir es que Dios es el único que pone las condiciones del alma para entrar en ese lugar. ¿Y por qué? Porque solamente es Él el que puede proporcionar ese cambio de corazón. No hay otras personas. No es la iglesia el que va a proporcionar el cambio de corazón de los hermanos que asisten. No es la iglesia, no es el predicador, no es el edificio, no es nada de eso, sino Cristo, el que cambia el corazón, que nos permite y nos lleva a vivir una vida así, hasta el final, perseverando, como veníamos en el capítulo 17 de nuestra confesión. Y entonces así y allí entrar en el reposo eterno de los santos. Quiero que veas conmigo solamente un versículo en Apocalipsis, capítulo 21, en el versículo 27, en esta mañana. Un versículo conocido. Juan, en esta revelación que el Señor le hace en última instancia, llegando al final de la palabra del Señor y más bien casi al final de la Biblia entera, está hablando de la Jerusalén celestial. Está hablando de la esposa de Cristo, simbolizada en esa ciudad celestial. Una iglesia purificada por gracia y exaltada para compartir el brillo de la gloria de Dios. Ahí es donde nos está llevando el final de nuestra vida aquí. Pero para entrar aquí, Juan dice lo siguiente, por medio del Espíritu de Dios, que le permite decir esto. Versículo 27 del capítulo 21. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si hay alguna caracterización de quienes entrarán en este lugar, son aquellos que vivan una vida limpia, aquellos que por la gracia de Dios tienen un señorío de Cristo en sus vidas. Y el señorío de Cristo quiere decir que Cristo vive para aplicar su palabra en ese corazón. Todo el tiempo, a pesar de toda cosa, a pesar de toda circunstancia, a pesar de toda tentación, a pesar de toda prueba, a pesar de toda confusión, a pesar de toda intolerancia, a pesar de absolutamente todo, tiene en cuenta la palabra de Dios todo el tiempo para aplicarla en su vida. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Siempre. Pero Juan dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Y esto puede encerrar un montón de cosas que hoy en el mundo nosotros vemos. No solamente el corazón de la persona, sino varias cosas que giran alrededor nuestro. Y sabemos que es un mundo de maldad, que es un mundo en donde la verdad se rige por valores que están bien lejos de lo que la palabra del Señor dice. Bueno, nada de todo eso entrará, hermanos. Estaremos en un lugar que no podemos ni explicar a veces lo que será. ¿Crees esto? ¿Lo creemos? Pero si lo creemos, entonces tenemos que vivir vidas dignas del Evangelio de Cristo para no ser avergonzados en el final. Pero no dice solamente que no entrará en ella cosa inmunda, sino que ahora se refiere a las personas y dice, sino solamente los que están inscritos
en el libro de la vida del Cordero. Y yo quiero que te quedes con esta parte del versículo, porque ese será el lugar de la gloria para los creyentes. Ese será el lugar, junto a la gloriosa presencia de Cristo para siempre y el lugar de los creyentes para siempre. El final del alma de los hombres no va a ser el cementerio de Flores o de Chacarita o cualquier otro, no. Para los que no conocen, son los cementerios de esta ciudad. No va a ser el final. Ese va a ser el final temporario del cuerpo hasta la resurrección final. Pero en la resurrección final lo que sucederá es que los santos irán a la vida eterna, según lo que dice la Escritura y lo que creemos por fe, y los que desecharon a Cristo y su obra de salvación irán a la condenación por toda la eternidad. Pero el lugar de reposo para los creyentes será ese lugar eterno y la presencia de Cristo con ellos. La pregunta es, ¿querés estar ahí? ¿Te gustaría estar ahí? Bueno, no es nada. O sea, creo que la respuesta sería sí, pero no es nada. O sea, no va a haber entrada por nada que hagas. Solamente el creer por fe a Cristo y creer en su sacrificio. Y entiendo que todos diríamos, claro, deseo estar ahí, quiero estar ahí. Entonces, será muy necesario saber cuál es el carácter de los que entrarán allí y discernir si eres parte de aquellos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Porque para esto la palabra se expone. Es una seguridad que Juan da por medio del Espíritu en el final de su vida, casi llegando al final y llegando a la muerte, en que solamente entrarán en ese reposo los que están inscritos en el libro de la vida. Ahora, claro, nosotros no sabemos, pero sí conocemos nuestras vidas. Sí conocemos muy bien si estamos aplicando la palabra de Dios, si la estamos viviendo, si la transformación que Dios hizo en nuestros corazones está llevando adelante una vida de aplicación permanente de su palabra o no. Lo sabemos, hermanos. Y Dios lo sabe más aún. Dios dice que solo los que están inscritos en ese libro entrarán. Entonces, ¿por qué razón pensás que vas a entrar en ese reposo? Y sé que la respuesta va a ser seguramente, bueno, porque he confiado en Cristo, he confiado en su muerte, he confiado en su resurrección, Él es mi Salvador. Y está muy bien esa respuesta, porque ese es el puntapié inicial, ¿no? De que así sea. Pero la pregunta sería, ¿tu vida es un reflejo de esa declaración? ¿Tu vida es partícipe, vamos a decir, o está unida a esa declaración? Porque según la palabra de Dios, las personas para las cuales ha sido designado este reposo son escogidos por Dios desde la eternidad. Y vamos a decir, sí, es verdad, la Biblia dice eso. Son personas dadas a Cristo de parte del Padre, sí. Él es su Redentor, sí. Nacen de nuevo, están profundamente convencidas de su mal o del mal, de la miseria de su estado, de la vanidad del ser humano en general, de las criaturas y de la necesidad de Cristo en todo momento. Eso es lo que el Hijo de Dios, debiera pensar todo el tiempo. O de lo que debe estar convencido profundamente en su vida. La voluntad del Hijo de Dios ha sido renovada. Ahora entran en un pacto con Cristo. Y perseveran en sus compromisos hasta el fin, la perseverancia de los santos. Y no es solo algunas de estas cosas, hermanos. Estoy bien con esta parte, vamos a decir, de esa lista, pero con esto no estoy bien.
Es todo junto. Es todo. No es una parte. Entonces, si has creído que fuiste rescatado desde antes de la fundación del mundo para que vivas una vida santa y sin mancha delante de Él, si Dios le dio tu alma a Cristo para rescatarla y salvarla, si has entendido que has nacido de nuevo por ser parte del pueblo de Dios, para ser parte del pueblo de Dios, porque ser parte del pueblo de Dios, hermanos, sin regeneración, es tan imposible como ser hijo biológico de alguien sin haber sido generado. Uno no puede decir que es un hijo de Dios si no ve en su alma una regeneración, si no ve en su alma un corazón nuevo. Si lo ve y está luchando y mortificando sus pecados, alabado sea el Señor. Pero si ve que no es así, entonces pida salvación. Es imposible decir hijo de Dios sin ver una regeneración en el corazón. Si has entendido que esta nueva vida en Cristo se descubre por el profundo sentido y convicción de las cosas divinas, y estás convencido, vamos a decir, que el pecado lo tomás todo el tiempo como algo a mortificar y a pelear, y lo tratás porque sabés perfectamente, fehacientemente, rotundamente que eso no es bueno delante de los ojos de Dios, entonces mi pregunta es, ¿por qué hay gran cantidad de cristianos que viven una vida que no es compatible con la declaración de decir soy hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué vivimos así? ¿Cuál es el problema por el cual vivimos así? Porque no solo los que dice la palabra de Dios, sino los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y yo quiero en esta mañana, hermanos, que nosotros veamos 3 características de aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En los hijos de Dios, en los cuales debieran naturalmente darse 3 cosas mínimas, porque hay muchísimas más, que son parte de su carácter. Nosotros estamos viendo hoy el carácter de aquellos que entrarán en el reposo eterno. La primera cuestión en el carácter es que el Hijo de Dios tiene la convicción de pecado que manifiesta un cambio. Está convencido de sus pecados y entonces esto tiene que manifestar un cambio. Sí o sí. Sí o sí. La segunda cuestión de carácter nos lleva a que la convicción a ese Hijo de Dios lo lleva a un pacto con Cristo, a un compromiso con Cristo, a un compromiso no a la fuerza, no tironeado, sino cordial, vamos a decir, con Cristo, ¿no? Y parte del carácter del Hijo de Dios también, en tercer lugar, es la convicción que lo lleva a perseverar hasta el fin. Dentro del carácter de un Hijo de Dios deben darse estas 3 cosas, que parten de una convicción fuerte. Pero si no hay una convicción fuerte, si no hemos sido persuadidos por el Espíritu de Dios, entonces nada de esto se va a dar. Por lo tanto, el final no será el reposo eterno. Pero aquellos que dicen ser hijos de Dios debieran tener este carácter suministrado por Dios. Entonces vamos a ver el primer punto, hermanos. La convicción de pecado manifiesta un cambio. Tiene que manifestar un cambio. Y esto es algo que no puede estar ausente en la vida. Digo, ser hijo de Dios, muy bien. La palabra de Dios me lleva a no vivir como antes. Sin duda alguna, hermanos, porque el Señor dice que Él ha quitado el corazón de piedra que antes teníamos, ¿no? Esa vida volcada al pecado, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos. Y ha puesto un corazón de carne. Ese corazón de carne ahora tiene un espíritu que es compatible con el de Dios.
Y si es compatible con el de Dios, el Espíritu de Dios no es un espíritu de pecado, ni de maldad, ni de andar en las cosas anteriores, sino un espíritu nuevo. Por eso podemos vivir una vida nueva, apoyada en Cristo y en la cruz. Entonces, algo que no puede estar ausente, hermanos, en la vida. Si hemos nacido de nuevo, el pecado que se ve malo por medio del entendimiento, y sería bueno poder prestar atención en esta parte, porque es muy importante y muy interesante. Si hemos nacido de nuevo, el pecado que se ve por medio del entendimiento, ahora la voluntad dada por Dios en un regenerado evita el pecado y lo aborrece. Y esta es una realidad que muchas veces en nuestra vida dejamos pasar. Y particularmente creo que este es el gran problema del cristiano. Cuando nos hacíamos las preguntas hace unos minutos atrás de por qué vivimos así si decimos ser hijos de Dios, yo creo que este es el gran problema de los hijos de Dios. Y entonces, en vez de atacar, de aborrecer el pecado, de mortificarlo, porque realmente no quiero más esto para mi vida, no hacemos eso, sino que nos acostumbramos a vivir con ciertos pecados o con ciertos pecados en plural, ¿no? Y yo quiero que veamos algo y quiero explicar de la manera más fácil posible lo que sucede. Porque cuando no conocemos el problema o el por qué pasa esto, entonces no tengo con qué atacarlo, no tengo con qué atacar algo que no conozco, que no me doy cuenta, que no sé cómo es, que no sé qué pasa. ¿Cómo lo ataco? Bueno, no es que el apetito, vamos a decir, sensual, por ciertas cosas hayan cambiado. La verdad que en muchos de nosotros hay muchas cosas que no han cambiado. La verdad es que nos siguen atrayendo las mismas cosas y los mismos pecados de conducta, de hecho, verbales, de carácter, los que sean, que antes de ser salvos. Lamentablemente. Solamente nos recubre la sangre de Cristo. Pero hay muchas cosas que no han cambiado. Entonces lo que ocurre es que no se aborrece el objeto, no se aborrece, o el pecado en sí. No llegamos a un aborrecimiento del pecado como Dios lo aborrece, como Dios lo deja fuera de su mente. Dios no tiene ninguna relación con el pecado, pero nosotros no llegamos a ese punto de aborrecimiento del pecado. Pero en ese momento, hermanos, la voluntad de un convertido tiene que aborrecer ese desorden en el alma y el mal que ocurre cuando ese apetito de pecado quiere prevalecer sobre la razón, o sea, sobre el entendimiento que tenemos de la palabra, el entendimiento que Dios nos dio de la palabra, el entendimiento de que un hijo de Dios no puede pecar indiscriminadamente o dejarse o acostumbrarse a su pecado, vamos a decir. Entonces, ese mal que pasa, que ocurre cuando ese apetito de pecado quiere prevalecer sobre la razón, cuando esto no se da, entonces pecamos contra Dios. O sea, hacemos a un lado el entendimiento de la palabra y se superpone y tiene más preponderancia aquello con lo cual nunca mortifico. Y claro, eso es lo que pasa. En vez de ser la escritura la regla, la razón, nuestra razón, de acuerdo a lo que dice la palabra, soberana en nosotros, en vez de que eso suceda y que los sentidos sean siervos de Cristo, nuestros sentidos siervos de Cristo, lo que hacemos es matar la razón, dejar de lado la escritura, la voluntad de Dios y nos abrazamos al pecado. Ese es el problema del cristiano. Ni quiero hablar de la gente del mundo, cuando estábamos en el mundo, o sea, ninguna consideración de estas cosas, había libre paso a pecar sin ningún problema.
Pero aquellos que tienen el Espíritu del Señor, que han sido salvados, a veces no entendemos cuál es la dinámica del pecado en nuestras vidas. Dejamos de pensar y de reaccionar frente a lo que Dios dice y nos dejamos abrazar por el pecado. Hermano, este punto es primordial para entender la dinámica de un corazón pecaminoso, todavía. Porque que seamos hijos de Dios no quiere decir que ya no pecamos más. Solo estamos recubiertos por la sangre de Cristo, pero lamentablemente, aunque en menos intensidad, seguimos pecando. Y espero que sea así en la vida de todos aquellos que dicen ser hijos de Dios, que tu pecado cada vez sea menor, no mayor, no el mismo, ¿no? Sino poder confrontarlo y matarlo día a día. Pero todavía hay pecado. Porque este es el carácter primordial de uno que quiere entrar en ese reposo, hermanos. Esto es esencial, es primario, diría. Y es la aplicación de todas nuestras transgresiones a Dios. Transgredimos a Dios porque somos pecadores. Pero no solamente porque somos pecadores, sino porque no tenemos en cuenta la palabra de Dios cuando Él usó nuestra razón para que por fe creamos en lo que dice su palabra, pero nunca la aplicamos. O pocas veces la aplicamos. Es la causa de toda consecuencia en nuestra vida. Las consecuencias que nosotros vemos a raíz de malas decisiones pecaminosas en algunos tiempos pasados en nuestras vidas son las que sufrimos ahora a causa de esa mala decisión. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, en el Nuevo Testamento, dice la palabra de Dios, en la Biblia de las Américas dice así: destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Este versículo es primario para los hijos de Dios. Absolutamente primario, esencial, vamos a decir, de jardín, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo, o llevar, como dice la Biblia, la Reina Valera, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Esto es esencial, hermanos, para los hijos de Dios. Si decís ser un hijo de Dios, si el Señor te rescató, si has creído en Cristo y seguimos siendo pecadores, aunque con menos intensidad, esa parte pecaminosa nos envía Dios a hacer con eso, ¿sabes qué? ¿Qué? Llevar todo eso cautivo, a la fuerza, arrastrado a Cristo, a lo que Cristo dice, a la obediencia a Cristo. En definitiva, todo se resume en la obediencia al Evangelio. Y sí, porque cuando obedecemos al Evangelio no pecamos. Pero cuando desobedecemos el Evangelio, pecamos. Pecamos siempre. La Biblia de las Américas empieza diciendo, destruyendo especulaciones. Especulaciones, pensamientos, alborotos, cosas que tenemos en nuestra mente. La Biblia de las Américas lo hace más contundente. Dice destruyendo. Y el hecho de destruir es una acción que denota romper, desarmar, quitar del medio algo que ya no sirve, que es obsoleto, que no funciona, que es contrario por alguna razón. Y en este caso eso es el pecado en nosotros, en nuestras vidas. Y la falta permanente de no llevar a la fuerza mi querer, mi pecado, mi vida completa, la obediencia a Cristo. Mirá lo que te digo, hermano. Eso va a mostrar la condición de tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios, cuando te salva, te da la voluntad y te da las herramientas para contrarrestar todo pecado. El problema es que muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar que lo voy a cometer, sino que coqueteamos y lo dejamos entrar, nos abrazamos y algunos ya son parte de nuestra vida y ya ni son pecado. Pero el Señor dice, destruye toda especulación, todo razonamiento altivo, toda soberbia del corazón,
todo orgullo, todo pecado, todo que se levanta contra el conocimiento de Dios. El Señor nos da de su conocimiento en su palabra. Y muchos de los que asistimos a las iglesias hace muchos años conocemos muy bien lo que Dios dice en su palabra. Pero nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestro pecado se levanta contra el conocimiento que tenemos de Dios. Y entonces pecamos todo el tiempo, hermanos. Esto es lo que sucede. Y esto nos tiene que llamar a considerar nuestras vidas, a despertarnos como hijos de Dios. Y entonces, ¿cuál es la solución? Llevar cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Es obedecer simplemente y nada más. Hermanos, si Dios te rescató de las garras de Satanás, es porque has entendido que la miseria que el pecado había traído a tu vida en tiempo pasado y a la mía, no solo es discernida, sino también es lamentada hoy. Porque si no te lamentás por el pecado anterior, y si no te lamentás hoy día por tus pecados, entonces, cuidado. Porque te está dando lo mismo. Y si te está dando lo mismo, no es lo que Dios dice en su palabra en cuanto al carácter de un hijo de Dios. Cuidado. Hoy debe lamentarte tu pecado. Y la pregunta es, ¿te lamentás por tus pecados? Pero realmente, como cuando te podés lamentar si te bajaron un poco el sueldo a fin de mes. Como te lamentás fuertemente cuando tus hijos te dan la espalda. Como te lamentás cuando tenés una buena pelea con tu esposa. Como te lamentás fuertemente en varios aspectos de tu vida, o con una enfermedad o cualquier cosa contraria a tus deseos, o algo que anhelás, o por no tener un mejor trabajo, lo que sea, que estás bien lamentado por eso, por tus pecados. ¿Te lamentás así? ¿Nos lamentamos así? Es imposible que el alma pueda ver sin contrición el faltarle a Dios. No lo vamos a ver nunca así, porque no nos interesa faltarle a Dios. O nos olvidamos de que le vamos a faltar a Dios cuando pecamos. La criatura, para el Hijo de Dios, y llamándonos nosotros criatura en algún punto, para el Hijo de Dios, debe ser puesta a un lado como si también nosotros fuéramos parte de la vanidad. Y el corazón debe, o sea, la razón, el entendimiento de Cristo debe expulsarme a mí de mí mismo. Debe quitarme a mí. Que yo merme, ¿no? Para que Cristo viva en mí. Y esa nueva vida en Cristo me dé las fuerzas para no darle lugar a mi pecado. ¿Puede ser Cristo el medio cuando la criatura es el fin? Si yo tengo como fin mi vida, mis anhelos, todo mío, entonces Cristo no es el medio para llegar a ese fin. Estás lejos de Cristo. O puede Cristo, reconciliarnos con Dios cuando en realidad nosotros nos preferimos a nosotros mismos como criaturas. Hay que considerar estas cosas, hermano. Debemos. En el alma de un hombre no regenerado, la criatura es a la vez Dios y Cristo. Yo soy mi Dios. Yo soy Cristo. Y si alguien piensa en que empezar a vivir una vida ordenada y moral es apartarse para Dios, bueno, es un error de concepto bíblico. Eso no es ser cristiano. Eso lo puede hacer cualquier persona del mundo. Hay personas ordenadas y moralmente muy firmes, ¿no? Pero no son cristianos. No son hijos de Dios. No ha cambiado su corazón. Nuestra espalda al pecado, el renunciar a nuestros ídolos y nuestro derecho a recibir a Cristo, es todo una sola obra de Dios
que Él perfecciona cuando la comienza. Y te vas a dar cuenta si Dios está perfeccionando la obra en ti. Y lo vas a ver con claridad si el Señor te rescató. Porque el pecador se convence de que nada más puede ser su felicidad en este mundo. Se convence que solo Cristo puede darle la paz que antes no tenía. Y entonces recibe la bendición de Cristo como nunca antes la tuvo. La predicación de Pablo era arrepentimiento y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. El tomar al Señor por nuestro Dios es la parte natural de ese pacto que Dios hace con nosotros cuando nos salva. La parte sobrenatural es tomar a Cristo como nuestro Redentor. Y eso es lo que hace Dios en nosotros. La fe de un hijo de Dios lo recibe como su Salvador y como su Señor. Con esas dos características recibimos al Señor. Nunca una sin la otra. O se recibe con esos dos conceptos o no se ha nacido de nuevo. Entonces el Señor me salva, me da una vida nueva, un corazón íntegro ligado a Él, pero también pone un señorío sobre mí. Su señorío en mí. Hago y vivo lo que Él dice. Se reconoce su gobierno, se somete a Él en todo tiempo. Y esta es parte, o una parte del carácter de todos aquellos que entrarán en el reposo eterno. De aquellos en los cuales la convicción produjo un cambio. Pero en segundo lugar, hermanos, la convicción nos lleva a un compromiso con Cristo. O a un compromiso voluntario, vamos a decir, con Cristo. Afectuoso, cordial. Una parte esencial del carácter del pueblo de Dios es que entra en un pacto afectuoso con Él. Esto es lo que pasa cuando el Señor nos rescata. El pecador nunca antes de la salvación tuvo una unión con Cristo. No la tiene. O una relación estrictamente unida con Cristo. Hasta el momento que es salvado. Cuando es salvado, entonces sí, a partir de ahí vive esa realidad. Pero nunca antes había gozado de la guía de Dios, de la exhortación de Dios, de la cercanía, ni de la misericordia de Dios. Porque no lo conocía. Pero ahora sí. Ahora el pecador está seguro con la oferta gratuita de Cristo en favor de su alma y entonces ahora él acepta de buena voluntad el favor inmerecido de parte de Dios hacia un pecador y se conforma un acuerdo pleno y un compromiso duradero y eterno, natural. No se firma nada como en este mundo, sino que es natural. El Señor me rescató y ahora, a causa de ese rescate, entonces yo vivo así para Él. En este pacto Cristo se entrega a sí mismo en una relación de afecto permanente y de amor, muy cercana al pecador. Y Él se entrega a Cristo para ser salvado en todas las áreas de su vida. Y no solamente salvado, sino regido por Él. La norma de su vida ahora es lo que Dios dice en su palabra. Y eso es señorío. Porque muchos dicen, sí, creo en Dios, creo en Cristo, pero no hay señorío de Cristo en sus vidas. No les rige lo que Dios dice. No viven de acuerdo al Evangelio. Entonces, hay muchos católicos o de otras religiones que dicen, le preguntan, ¿no? ¿Usted cree en Dios? Sí, claro, ¿cómo no creo en Dios? Sí, creo en Dios. Y usted le cree a Dios lo que dice, pero no saben lo que dice Dios. Entonces, ¿en qué Dios creen? En un Dios que están haciéndose en su imagen, a su imagen, no en el Dios de la Biblia. Y ese es el gran problema, ¿no? Que no es el Dios de la Biblia, porque cuando le presentan al Dios de la Biblia, se van. Muchos le seguían al Señor,
Lo hemos leído en el Evangelio ya. Muchos le seguían. Grandes multitudes le seguían. Pero muchos le seguían. Con motivos incorrectos. En este pacto Cristo se entrega a sí mismo en una relación afectuosa. Esto es lo que produce una convicción fuerte y permanente en ese Salvador. Entender esta verdad. Pero no entenderla solamente intelectualmente, sino entenderla bien profundamente, ¿no? Vivir una relación de ese tipo. Así es como el alma llega a la conclusión de que durante muchísimo tiempo fue guiada por la carne, fue guiada por sus propias concupiscencias, por el mundo, por el diablo, casi hasta ser destruido. Casi. Porque si el Señor no hubiera intervenido en la vida de muchos de los que hoy estamos aquí, puedo asegurar con total seguridad, por lo menos yo estaría en cualquier parte hoy, pero lo digo de corazón, y bastante mal viviendo en este mundo, esperando nada, porque al final de cuentas te vas a la condenación. El cristiano entiende que cuando vivía así, estaba perdido. Y Cristo compró su alma y lo llevará a su gloria. Entonces ahora no, ¿cómo no vivir? ¿Cómo puede ser que hay hijos de Dios que no pueden copiar lo que Cristo dice? ¿Cómo puede ser que no podamos vivir como Dios dice en su palabra? El carácter de un hijo de Dios, de un alma que está inscrita en el libro de la vida del Cordero, tiene este pensamiento en todo tiempo y al tenerlo, no tiene tiempo para otras cosas. No se deja llevar por su pecado tan fácilmente. Al tener este convencimiento profundo, no se doblega ante la voluntad de un corazón que sabe muy bien que lo engaña todo el tiempo. No se deja llevar por sus sentimientos cuando estos van en contra de lo que Dios dice. No se deja llevar por sus emociones cuando las emociones van en contra de lo que Dios dice. No transforma su libertad en libertinaje permanente en cuanto a acostumbrarse a sus pecados y los deja caminar dentro suyo como si no existieran. No, no hace eso el verdadero Hijo de Dios. Nada de eso hace. El carácter de un hijo de Dios en este sentido tiene la convicción de que cuando viene la prueba en su vida no debe sobresaltarse. No debe enojarse. No debe cuestionar a Dios. ¿Por qué me pusiste en esta situación? No debe echarle la culpa a Dios por lo que está sucediendo. No deja de asistir a la iglesia. No deja de congregarse como algunos tienen por costumbre. O no deja su relación íntima con Dios. Y no busca excusas cuando es confrontado por sus pecados. El carácter de los hijos de Dios tiene por delante a Dios siempre y a pesar de ser zarandeado, no deja de mirar a quien lo salvó y aplicar en su vida lo que de él aprendió. No hace otra cosa. ¿Tu carácter es así, hermano? ¿Mi carácter es así? La vida que llevas día a día te da indicios que de alguna manera o en algún lado has roto el pacto en algún punto y es por esa razón que tu vida de cristiano quizás está dejando mucho que desear. Bueno, habrá que preguntárselo y habrá que ser incisivo en la examinación del alma. Yo no puedo analizar tu alma, vos no podés analizar mi alma. Solo en presencia de Dios y de su santa palabra, ver qué es lo que pasa, porque de eso dependerá. El concepto de un pacto o un compromiso entre Dios y sus hijos o su pueblo recorre toda la Biblia, lo sabemos bien. Hay un pacto general de adopción, son promesas que tenemos en el nuevo pacto, en el antiguo pacto.
Y estos son pactos y compromisos que el Hijo de Dios recuerda y mantiene en su pensamiento, porque es parte de su carácter cristiano y una marca de aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nunca se olvida de esto. Y varios versículos hay en base a esto, y yo les voy a leer solamente algunos. En el Nuevo Testamento, 2 Corintios 6:18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Te toma, no te suelta. Hebreos 8:10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, algo que providencialmente ya escuchamos hoy, en esta mañana. Y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El Antiguo Testamento aplicado en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Gálatas 4:7, motivo de predicación esta tarde con los hermanos de Lincoln. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermano, sos hijo de Dios. Un Dios que es tu Padre. Un Padre perfecto, un Padre que te guía, un Padre que te muestra su palabra, un Padre que te dice por acá es el camino, anda por acá, pero si desobedeces vas a ver las consecuencias. Un Padre que te está mostrando como ese GPS que hoy usamos, muchos, por dónde debes ir, qué es lo que debes hacer, cómo debes actuar, cuál debe ser tu conducta, cómo debe ser tu charla, cuál debe ser tu vestimenta, cómo debes comportarte con tus padres, cómo te debes comportar como padre para con tus hijos, etcétera, etcétera, esposos, esposas, todo. Pero en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. ¿Qué cosa, Señor? Daré mi ley en su mente. La escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Los hijos de Dios están incluidos en estas realidades, dadas bíblicamente. Génesis 17:7, más atrás todavía, al principio, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Perpetuo es por siempre. No para, no termina, no caduca, no tiene ninguna sombra de variación. Por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Porque hay bendición de parte del Señor cuando llevas a tus hijos en la obediencia a Cristo. El carácter de aquel que entrará en su reposo es el de aquel que mantiene su parte de pacto hecho por Dios para los suyos de manera permanente, confiado, sin titubear, a pesar de todo. Para el Hijo de Dios, no solo Dios hizo un compromiso con ese hijo, con ese nuevo hijo, ¿no? Cuando lo salva, sino que el Señor tiene el señorío de su vida apoyado en ese compromiso fiel de Dios hacia ese hijo. Podés vivir como Cristo dice. El tema es, ¿querés vivir como Cristo dice? Por esa razón, siempre, el Hijo de Dios actúa, vive, decide, piensa, habla, se mueve, trabaja, respira como un hijo de Dios. Siempre, no a veces, siempre. Y en tercer y último lugar, hermanos, el carácter de aquel que entrará en el reposo es el que tiene la convicción que lo lleva a perseverar hasta el fin. Tiene una convicción firme, que perseverará hasta el fin, por la gracia que hay en Cristo y con la ayuda en esa perseverancia. El pueblo de Dios persevera en ese pacto hasta el fin. Y aunque el creyente pueda ser tentado, nunca se desprende de su Señor. Nunca renuncia a su alianza o se arrepiente de haberse arrepentido una vez para siempre. Nunca, jamás. El arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse, dice la carta a los Corintios. No puede decirse propiamente que rompa ese pacto en la medida que esa fe continúe en ese hombre. Nunca lo romperá. Porque la fe es más fuerte, la fe que Dios puso en ese corazón y en esa alma es más fuerte como para romper ese pacto.
Y esa es la condición necesaria para estar en Cristo. La fe. Si no es por fe, no hay otra forma. No hay otro canal. Los que hayan hecho un pacto solamente verbal y no con el corazón, pueden pisotear la sangre del pacto tranquilamente. Lo van a hacer. No le va a interesar pecar y pecar y pecar y pensar, estoy pisando la sangre de Cristo. Porque fue verbal nada más. No fue de corazón. Una sangre con la cual fueron santificados como si fuera una cosa inmunda. Hasta quizás lo pueden hacer separándose del mundo, ¿eh? Ya no vivo como el mundo, ¿eh? Cuidado, yo soy un hijo de Dios. Pero los elegidos reales nunca se van a engañar. Nunca se van a engañar. Nunca serán engañados por Satanás. Aunque esta perseverancia es cierta en los creyentes, es una condición que Dios da a partir de la salvación para ser justificados continuamente, ¿no? Hasta llegar a la eternidad. En la salvación el creyente es justificado, lo sabemos. Y si fue justificado, siempre lo será. No hay cambio en Dios. Él declara y cumple. Siempre. Declara y cumple. Declara y cumple. Promete y cumple. Siempre. Y podemos confiar en eso, porque si no confiamos en las promesas y en sus declaraciones, entonces estamos perdidos, hermano. Por eso Dios debe ser bendecido en nuestras almas. Y es también parte del carácter de aquellos que van al reposo eterno, el hecho de bendecir al Señor por todas estas bondades. Decirle, Señor, todos los días, gracias, Señor, porque a pesar de todo, puedo seguir en este camino, puedo seguir queriendo aplicar tu palabra, quiero seguir así. Bendecir a Dios que nos ha dado una promesa eterna, gratuita, a nuestro favor. La ha presentado ya en tu alma, hermano, y en la mía. Ya la presentó. Ya la puso ahí y la selló en la obra de Cristo, concediéndonos gracia, como también el reino que nos es dado bajo esta realidad, solo bajo esta realidad. Este es el carácter de aquellos que van hacia la Jerusalén celestial, hacia los cielos. Entonces es necesario hacernos algunas preguntas de tipo aplicativo en nuestras vidas para terminar y así poder ver bíblicamente si estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Querés saber? ¿Y por qué me tengo que hacer estas preguntas que vamos a dar a continuación? Son 10 preguntas que las respuestas se las harán ustedes. ¿Pero por qué debiera yo hacerme estas preguntas? Bueno, porque es necesario que nos juzguemos como quienes seremos juzgados pronto por un Dios justo. Es necesario que nos respondamos verdaderamente, interiormente, a estas preguntas siguientes. 1. ¿Llegaste a un convencimiento total de la corrupción que hay en tu propia alma y de la maldad o de una maldad en tu propia vida, del entendimiento o de la convicción de cuán vil es el pecado y que por ese pacto que has transgredido lo que mereces es la condenación eterna? ¿Realmente estás convencido de eso? 2. ¿Estás de acuerdo que la ley de Dios es verdadera y justa y te ves sentenciado a muerte por no cumplirla a no ser que Cristo intervenga para salvación? ¿Estás convencido de verdad, No para sacarme de encima el examen, porque es un examen para cada uno, hermanos. Ustedes, cada uno. Yo debo contestarme esto. 3. ¿Te diste cuenta de la insuficiencia que como criatura sos incapaz por vos mismos de llegar a la felicidad o ser el medio de quitar tu miseria? ¿Te diste cuenta que no podés llegar a eso?
¿De verdad te diste cuenta? 4. ¿Estás convencido que tu felicidad está solo en Dios como un fin y en Cristo como el medio para llegar a ella y que solo Cristo te lleva al reposo o perecerás eternamente? ¿Realmente estás convencido de esta verdad? ¿O es lo que dicen ciertas iglesias como en esta? 5. ¿Ha sido Cristo un convencimiento pleno, total, en tu alma? ¿O solo una opción producida por la lectura o lo que te han llevado a creer algunos? ¿Ha sido Cristo un convencimiento pleno? Pleno, profundo, total, real, ¿eh? Como que estoy parado acá hoy. ¿Es verdad eso en tu alma? 6. Tu alma ha aborrecido el pecado y está haciendo una carga en tu alma hoy, ahora, el pecar. ¿Está haciendo una carga pecar? 7. ¿Renunciaste a tu propia justicia? ¿De verdad lo has hecho? 8. ¿Te has vuelto de la idolatría de tu corazón de modo que la criatura no tenga más la soberanía en tu alma, sino que seas un siervo de Cristo? 9. ¿Las leyes de Dios verdaderamente son poderosas para tu vida y tu alma? ¿Lo son? 10. ¿Tiene Cristo el lugar más alto en tus afectos y en tu corazón? De modo que aunque no puedas amarlo como quisieras, no amas nada con más preferencia que a Cristo. ¿Es verdad esto en tu alma? Estas cosas necesitamos examinar, cada uno en su interior, delante del Señor, claramente y sinceramente. Si todo esto es real en tu vida, eres uno de los del pueblo de Dios. Un día fuiste elegido y va camino al reposo eterno de los santos. Y como la promesa de Dios no cambia, la puerta estará abierta para que entres, sin duda alguna. Y no porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra de Dios. La palabra dice que sus santos irán al reposo eterno. Pero si no se halla esta obra dentro de tu alma y varias de estas preguntas son negativas, piense lo que piense tu corazón engañoso y por fuertes que sean tus falsas esperanzas, lo único que encontrarás, a menos que tu conversión lo cambie, es que el reposo eterno de los santos no te pertenece. Y no solo que no te pertenece, sino que irás a un lugar de destrucción final y de lejanía total de Dios, en donde ya no hay arrepentimiento, sino el lloro y el crujir de dientes por toda la eternidad. Si es así, sería conveniente que tu alma ahora sea sacudida de una vez y para siempre por la obra de Dios, por la Escritura y por la obra del Espíritu, por la verdad del Evangelio, mientras tenga vida en esta tierra, que tu corazón ceda ante la palabra de Dios, de modo que puedas reposar con el pueblo de Dios en la eternidad y gozar de la herencia de los santos en luz. No hay mejor siglo venidero que ese, hermanos. Familia, amigos, visitas. El otro lugar es un horror, por siempre. Si crees que estás pasando penurias, en este tiempo, son temporales. En comparación a lo que vendrá en la condenación eterna, no tenemos ni idea o cierta idea de lo que va a ser. Y esto no se trata de poner miedo, se trata de explicar y decir lo que Dios dice en su palabra. Cristo salva.
Solamente Cristo salva. Él puede salvar tu alma. Deja ya de consentirte a vos mismo. O de darle lugar a tus placeres más que a Dios. Deja lugar a la gracia que solamente es la que te puede enviar a ese lugar de reposo eterno. Amén. Oremos. Padre, queremos agradecerte una vez más por tu palabra, Señor. Gracias porque no tenemos nada que ofrecerte, Señor, y gracias que no tenemos nada que ofrecerte porque seguramente ofreceríamos pecado, ofreceríamos de lo malo que tenemos, Señor. Y nada bueno hay en nosotros, sino que tú eres el bueno, tú eres el santo. Tú eres aquel en el cual tu pueblo gira en pos de ti, Señor, y de la obra del Espíritu y de la cruz de Cristo. Por eso, Señor, te ruego que nos permitas examinar nuestros corazones de manera detallada. Ayúdanos a poder ver nuestra realidad, Señor, delante de ti. Si verdaderamente hemos sido rescatados por ti, Señor, entonces ayúdanos a vivir vidas que vivan el Evangelio de Cristo en todo aspecto. Y dejar de lado nuestro yo, Señor, para vivir a Cristo. Y si no hemos sido rescatados, Padre, ayúdanos a poder venir a ti en arrepentimiento por nuestros pecados, a tomarnos fuertemente de la cruz de Cristo, quien cargó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros, para poder sí volcarnos, Señor, de una vez y para siempre a la verdad de tu Escritura. Padre, guía a la iglesia, edifica a tu pueblo, salva a las almas, Señor. Concédenos esta bendición. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.